días, le saluda el profesor Andrés Custodio y esta vez nos toca dictarles el curso de física. Bien, quisiera que se empeñen, se esfuercen. Usted sabe que el talento y el esfuerzo tienen que ir de la mano. El primer tema para esta vez va a ser cantidades físicas. La definición de cantidad física dice que es todo aquello que podemos medir y podemos asignarle un valor y una unidad. Ahora, cuando medimos, la medida puede ser directa o puede ser indirecta. Existen muchas cosas que podemos medir. Podemos medir el área, podemos medir el volumen, el peso, la fuerza, podemos medir la corriente, la distancia, la rapidez, el voltaje, la presión. Existen muchas cantidades físicas. Por eso se hace una división. Como existen muchas cantidades físicas, se hace una división en dos grandes grupos. Uno, cómo en la historia han ido apareciendo. Y dos, cuál es su naturaleza, cómo se pueden orientar. Por el origen. O sea, cómo en la historia han aparecido. O sea, históricamente, las primeras cantidades que aparecieron se llaman fundamentales. Las primeras que aparecieron históricamente se llaman cantidades fundamentales. Son las primeras fundamentales. Con base en las fundamentales aparecen otras, llamadas derivadas. Su nombre lo dice. Estas se derivan del fundamento, ¿no? De los fundamentales. Ahora, considerando su forma de aplicación, las cantidades físicas pueden ser escalares. Se llaman escalares cuando no tienen orientación. Hay cantidades que sí tienen orientación, como el peso, por ejemplo, ¿no? El peso está dirigido hacia abajo. La fuerza se puede aplicar a la derecha o a la izquierda. Entonces hay cantidades físicas que tienen orientación. Las cantidades físicas que tienen orientación se llaman vectoriales. Entonces, existe una variedad de cantidades físicas, una multitud de cantidades físicas. Algunos le llaman magnitud física, que es lo mismo, es un nombre antiguo simplemente. Como hay una gran cantidad de magnitudes físicas, se hace una separación. Por el origen, fundamentales, las que aparecen primero, y derivadas, las que salen con base en estas fundamentales. Y observando su forma de aplicación, escalares y vectoriales. Hoy día veremos las fundamentales. Las cantidades fundamentales se eligen en forma convencional, o sea, por acuerdo mutuo. Y se han elegido hasta la actualidad 7 cantidades fundamentales. Esto se ha hecho por convención, por mutuo acuerdo. La primera cantidad física es la longitud. Primera cantidad física fundamental. La segunda es la masa. La tercera cantidad fundamental es el tiempo. Y hasta ahí llegamos hasta el siglo XV más o menos. 15, 16, no había más. En la época de Galileo, siglo XVII más o menos, aparece la temperatura. Porque en el cielo apareció un cometa, la gente se asustó, quería saber qué es eso. Y Galileo pensó que se trataba de un cuerpo caliente y se le ocurre medir qué caliente estaba y apareció la palabra temperatura, que hasta ese tiempo la palabra no existía. Cuarta cantidad fundamental, siglo XVII. Y luego viene con Tomás Alva Edison, no agarra la fuerza de la corriente eléctrica. Hay libros que le llaman intensidad de corriente, así le llaman la mayoría de libros. Otros le llaman corriente eléctrica.
La intensidad de corriente es la quinta cantidad fundamental, aunque el orden no interesa, el orden no interesa. La sexta es cantidad de sustancia, sexta cantidad fundamental, cantidad de sustancia, esa es la sexta. Y la última es la intensidad luminosa, es la última. Hasta ahí llegó la ciencia. Ahora la ciencia va a avanzar, el hombre va a necesitar medir más, entonces va a aparecer seguramente una octava, una novena, pero por ahora hay 7. La intensidad luminosa. Cada una de estas cantidades físicas tiene un símbolo. Se le llama ecuación dimensional. Se le ha inventado un símbolo. Para la longitud se ha inventado la L mayúscula. Entonces la ecuación dimensional de la longitud es L. Para la masa es M mayúscula, ecuación dimensional de la masa. Chicos, una cosa es simbolizar masa y otra cosa es ecuación dimensional de la masa, no es lo mismo. Igual pasa con el tiempo. Una cosa es simbolizar tiempo, T minúscula, y la otra es ecuación dimensional del tiempo, T mayúscula. La temperatura tiene como símbolo una letra griega, teta, teta minúscula, porque también hay teta mayúscula. Hay personas que le llaman tita, da lo mismo, ¿ya? Tita, teta es lo mismo. Hay 2 escuelas griegas. La intensidad de corriente tiene ecuación dimensional I, cantidad de sustancia N mayúscula, y la intensidad luminosa J mayúscula. Estas son las 7 ecuaciones dimensionales de las 7 cantidades fundamentales. Y a cada una de estas se le asocia una unidad. Según la regla internacional, cuando usted escribe toda la palabra, debe ir con minúsculas, a no ser que empecemos la escritura. Más o menos hay que respetar las reglas de la gramática, ¿ya? Lo que saben gramática. Para medir la longitud se eligió el metro. Se escribe todo con minúscula, metro. La masa, kilogramo, K minúscula. Así pregunta la UNI ahora. Antes no lo preguntaba. Antes no le hacía caso a la manera de escribir y a la manera de simbolizar. Pero ya hace buen tiempo ya que le da énfasis a cómo se escribe, cómo se simboliza. Porque van a ver que aquí respetamos las reglas de la gramática en sí. El tiempo se mide en segundos y tiene que ser esta S. O sea, a los físicos se les antojó esa S, puede ser otra S, no, pero se le antojó esa S. El segundo. La temperatura, el Kelvin. Mire, Kelvin es en honor al señor, al inglés Kelvin. Pero cuando usted escribe Kelvin, tiene que ir con minúscula. Ahora, si hablas del señor Kelvin, eso va con mayúscula. Por ejemplo, cuando yo digo, el señor Kelvin, ese va con mayúscula. El señor Kelvin. Pero cuando yo hablo de la unidad, este no es el señor Kelvin. Es la unidad en honor a él. Eso pasa con Newton, con Pascales. Todo lo que hace referencia al nombre de un científico. Kelvin. La intensidad de corriente en amperio. En amperio. Aunque el nombre correcto es ampere, ¿no? Del francés. Ampere. En castellano se dice amperio. Si desean puede decir amperio, pero lo correcto es amper. La cantidad de sustancia, que es la mol, y la intensidad luminosa, que es la candela. Como ustedes pueden ver, cuando usted escriba la unidad, todo se escribe con minúscula. Todo va con minúscula. Ahora, para no escribir toda la palabra metro, se simboliza. Repito, para no escribir toda la palabra metro, se simboliza. Se pone M minúscula. Kilogramo,
K minúscula G, K minúscula. Segundo, S, pero esta S. Kelvin. El Kelvin, como se refiere a un nombre propio, se pone K mayúscula. K mayúscula. Lo mismo pasa con el amperio. A mayúscula. La mol, su símbolo es igual que su escritura. Y la candela, que es CD. A ver, con esta tabla se pueden responder las 6 primeras preguntas. Bien, chicos, vamos a responder algunas preguntas de la CEPREUNI. A ver, primera pregunta. Marcaremos con verdadero o falso. ¿La fuerza es una cantidad fundamental? No, es una cantidad derivada. ¿Cumple con esta ley? Sí, esta es la segunda ley de Newton. Entonces, esto es una media verdad. Y la media verdad se considera falso. 2. La longitud, la masa y la carga son fundamentales. La longitud sí lo es. La masa también es fundamental, pero la carga está definida como derivada. Por lo tanto, si esto es falso, todo sería falso. 3. ¿Las cantidades fundamentales son dependientes entre sí? No, las cantidades fundamentales son independientes unas de otras. Son 7, una no tiene nada que ver con la otra. Entonces las 3 son falsas. La clave sería la E. Segunda pregunta. Respecto al sistema internacional de unidades, vamos a ver si son verdaderos o falsos. 1. Los nombres, o sea, cuando usted escribe toda la unidad, los nombres de las unidades se escriben con minúsculas, sí. Todo nombre, por norma internacional, se debe escribir en minúsculas. 2. ¿Cómo se lee esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo se lee? Según la norma internacional, esto se lee así. Joule por kilogramo Kelvin. Y esta palabra lo daña todo. Por lo tanto, esto es falso. 3. Todos los símbolos de las unidades son minúsculas. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, metro tiene M minúscula, pero amperio tiene mayúscula. Por lo tanto, no todos son minúsculas. Sería falso. Respuesta: verdadero, falso y falso. 3. Vamos a ver si los enunciados son verdaderos o falsos. Primero, las cantidades físicas se definen por su proceso de medición. No. Las cantidades derivadas tienen su fórmula, tienen su razón de ser. Después de eso salen las unidades. O sea, la unidad viene después ya. Falso. 2. Toda cantidad fundamental depende de otras. La cantidad fundamental no depende de otras. Su nombre lo dice, es fundamental, depende de sí mismo. Entonces, no depende de otras. Falso. 3. La unidad de temperatura en el sistema internacional ¿es el Celsius? No, es el Kelvin. Entonces sería falso. La problema 4. Según el sistema internacional, vamos a marcar verdadero o falso. Watt por mol. Esta palabra por se entiende como un slash. Así está según la norma internacional. Debería ser así. Watt por mol Kelvin. Entonces, pero como aquí no tiene raya, sino que han puesto una X, por esta razón estaría mal escrito. Entonces sería falso. Bueno, la siguiente solamente es matemática. Acá tenemos 23,2 por 10 a la menos 6. Con este menos 5 se haría la menos 11, que sobrepasa al micro. Por esta razón sería falso. 3. Si una cantidad física se expresa en metro cúbico, m cubo, o sea, L cubo, acá no, L cubo, por segundo, su expresión dimensional. Recuerde que las dimensiones son 7, L, M, T, Teta y NJ.
Entonces, el metro cúbico está bien. Sería L elevado al cubo por significa división, T. Entonces, cuando esta T sube, se hace T a la menos 1. Y esta expresión sería verdadera, entonces. Respuesta, falso, falso y verdadero. 5. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a dimensiones? Ojo, está hablando de dimensiones, no está hablando de unidades. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a dimensiones de magnitudes fundamentales? Estas son magnitudes fundamentales, no son dimensiones. Estas son dimensiones derivadas, metro por segundo cuadrado. Y estas son dimensiones de unidades fundamentales. Estas son las dimensiones. Dimensión, longitud, masa, tiempo y corriente. Estas son derivadas, velocidad, derivada. Aceleración, cantidad derivada. Fuerza es una cantidad derivada y presión es una cantidad derivada. Entonces, clave sería la C. 6. Respecto del sistema internacional, vamos a marcar verdadero o falso. 1. El sistema internacional considera la presión como derivada, está bien. Y la define como fuerza entre área, correcto. La presión es fuerza entre área. Sería verdadero entonces. 2. La unidad de fuerza es kilogramo, metro a la menos 1, segundo a la menos 1. No, la unidad de fuerza es así. El Newton, bueno, el Newton expresado en unidades fundamentales es kilogramo, metro, segundo a la menos 2. Pero acá dice menos 1. Por este menos 1, esto es falso. 3. La dimensión, cuidado chicos, habla de dimensión, no habla de unidad. Dice, la dimensión de la intensidad luminosa es la candela. La candela no es la dimensión, la candela es la unidad. Acá está diciendo la dimensión es J. Por esa razón, esto es falso. Respuesta, verdadero, falso y falso.